tenemos que hablar de Vox, tenemos que hablar también de lo que está pasando en Valencia, nos preocupa muchísimo de cara al verano. Los que vamos a visitar este verano aquella zona, pues también queremos saber cómo está la situación. Y es un placer tener del otro lado una vez más a José María Llanos, al presidente de Vox en Valencia. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo está la situación por ahí? Bueno, encantado de saludarte, Luis, otra vez y estar en tu programa. Bueno, la situación por aquí, pues como te puedes imaginar, con los rebrotes, con los picos, hablaban ya nos estaban metiendo el miedo de esa segunda oleada para el otoño, pero parece que no salimos de la primera, con mucha preocupación, también con un poco de psicosis de alguna manera, ¿no? Y quizá también, pues bueno, con tantas ganas de poder vivir y poder recuperar nuestra vida normal, que quizás pues todos hemos cometido algunos excesos, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, intentamos seguir adelante, intentamos controlarnos todos los valencianos para que los rebrotes acaben cuanto antes. Bueno, habéis tenido en el Parlamento, en las Cortes Valencianas, un debate muy intenso en relación al tema de la Comisión para la Reconstrucción. Vosotros desde el primer minuto dijisteis que eso era una filfa, lamentasteis que ahí no se ha escuchado a ningún representante de las víctimas del coronavirus, porque a mí me parece que de ahí de reconstruir nada. Lo que había era que salvarle la cara a los que nos llevaron a este desastre. ¿Cuál fue la postura de Vox ante eso, José María? Sí, así es. Desde el primer momento, ya cuando se plantearon los planes de trabajo, tanto por el Botánico, el gobierno del tripartito de la izquierda, con el PSOE, con Compromís y con Podemos, y luego en la oposición, Ciudadanos con su propio plan de trabajo, que luego retiró y se sumó al del Botánico, y solo se mantuvieron el del Partido Popular y el que habíamos presentado desde Vox, pues ya desde el principio, con el rechazo total a todas nuestras propuestas para el plan de trabajo, se veía que esto era una pantomima, una filfa, como tú estás diciendo, ¿no? Y así ha sido. Después de muchas sesiones de comparecientes que no han hablado de cómo recuperar nuestra normalidad, no han hablado de cómo reactivar nuestra economía, nuestra sociedad, lo que es de verdad necesario, que es el rescate de las personas, de lo que tanto habla la izquierda. Lo que han hecho ha sido simplemente pues, lanzar, en esta situación de debilidad social, lanzar su programa político una y otra vez. Todos los comparecientes tenían una visión, prácticamente todos los comparecientes tienen una visión muy ideologizada, muy próxima, por no decir paralela absolutamente con el gobierno del Botánico, y han aprovechado esta situación pues, para decir que solo lo público funciona, cuando ha sido el mayor descalabro ha sido nuestra sanidad pública, gracias a la incompetencia, no de los profesionales, gracias a la incompetencia de la Consellería de Sanidad. Nuestras residencias también, con unos porcentajes altísimos de contagiados, tanto sanitarios como asistentes, como ancianos que han fallecido. Y bueno, en lugar de hablar de todo eso, de ver cómo reactivar la sociedad valenciana, lo que se está haciendo es aprovechar, decía, esa debilidad en la que nos encontramos para hablar de que hay que acabar con lo privado, que hay que subir impuestos, hay que inventar nuevos impuestos, pero desde luego ayudar a las personas a salir de esta gravísima crisis, primero sanitaria y ahora social y económica. De eso no se ha hablado nada. Nosotros queríamos hablar de eso, ahora ya nos encontramos con el dictamen aprobado por el Botánico y nosotros hemos presentado pues, unas 90 enmiendas a ese dictamen que, bueno, que se debatirán, fueron todas rechazadas, obviamente, en la comisión, se debatirán en pleno la próxima semana y, obviamente, serán nuevamente rechazadas. Y lo que será es un dictamen de lavado de cara, de desviar la atención. En ese dictamen se llega a culpabilizar a las víctimas. ¿Cómo? La administración. Sí, en ese dictamen es que somos nosotros, somos los ciudadanos, los que no lo hemos hecho bien. Eso es lo que se está diciendo de alguna manera en ese dictamen. Y se está lavando la cara a la administración del Botánico, que ha sido completamente negligente y absolutamente incompetente. Bueno, ese es el argumento, José María, que quiere ahora desde el gobierno, es decir, intentar culpabilizar a los jóvenes, intentar culpabilizar a los trabajadores, a los temporeros,
es decir, a los jugadores del Real Madrid, a los del Fuenlabrada, es decir, la culpa nunca es de ellos, la culpa es de los ciudadanos, que son unos irresponsables. Menos mal que tenemos a unos excelentes gestores, entre ellos Fernando Simón, que se alegra de que no vengan turismos a Inglaterra. Sí, es perfecto. O sea, 18 millones de turistas que todos los años recibimos en España y una gran parte en la zona de la Comunidad Valenciana del Reino Unido, pues resulta que no van a venir, y el señor que tenía que gestionar esta crisis, el señor Simón, pues se alegra y dice pues que mejor que no vengan. Bueno, ¿y luego qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Cómo vamos a salir adelante? Volvemos siempre, Luis, a ese país que quieren subsidiado, controlado, débil, que no levante cabeza para no poder discutir a los políticos. Pero eso sí, cada día más impuestos y más para poder ampliar la caja pública, porque parece que no es de nadie, ¿eh? Sí. Y como no hay ese riesgo moral para el gobierno, si no hay dinero, lo incrementan. Y al final la pobreza se está extendiendo en todas nuestras familias. Parece mentira que, bueno, y si la culpa no es de los ciudadanos, la culpa la tiene también el neoliberalismo, ¿no? Porque usted le ha dicho al portavoz socialista, a Manolo Mata, en las Cortes, le ha tenido que recordar que lo que ha muerto no es el neoliberalismo, sino el comunismo. Sí, sí, y lo quieren resucitar, pero nosotros estamos ahí desde Vox para que eso no ocurra. Bueno, la idea o la ideología que ha matado a más de 100 millones de personas en nuestra historia, y además en una historia muy reciente y que sigue matando en algunos países, recordemos que todas las dictaduras que hoy tenemos son de izquierdas y son fundamentalmente comunistas, bueno, pues no va a resucitar gracias a nosotros. Yo no sé si el neoliberalismo ha muerto o el liberalismo o es el mismo de siempre. Yo lo que sí sé es que lo que ha traído riqueza es la economía de mercado, es contar con el emprendimiento, con el incentivo, con las ganas de trabajar de personas que ponen sus pequeños patrimonios a disposición de crear riqueza y de, bueno, pues ir diversificando y dando empleo a los que, bueno, también colaboran en esa cadena, ¿no? José María, perdona la interrupción, pero sí. Quiero que hables también de que en plena pandemia, en pleno rebrote, cuando la situación está desesperada, cuando no vienen los turistas, por ejemplo, los ingleses que tienen casa en Alicante y en otras zonas de la Costa Blanca, no van a pasar por ahí y con toda la ruina que eso genera. El tripartido, el PSOE, Compromís y Podemos han tenido tiempo para sacar una proposición no de ley de apoyo a la dictadura de Cuba. Sí, eso es lo que les preocupa. Eso es lo que les preocupa. Cuando nosotros hablamos de la imposición lingüística, del adoctrinamiento en los colegios a nuestros jóvenes, dicen que son debates cerrados, que nos perdemos en temas que no interesan. Eso es lo que ellos quisieran, ya estamos nosotros aquí para recordarlos. Pero cuando ellos plantean nada menos que en esta gravísima situación que tenemos todos los españoles y todos los valencianos, tanto económica como social como sanitaria, cuando ellos plantean defender a una dictadura, la dictadura de Cuba, pues eso es que procede, ¿no? Es lo más procedente porque eso siempre está latente y hay que defenderlo. Es lo de siempre, es la confrontación. Son los buenos y son los malos, hay que acabar con el bloqueo de Estados Unidos, pero hay que defender un régimen dictatorial, y nos querían convencer ayer mismo en la comisión, nos querían convencer de que en Cuba hay una democracia. Nos decían que hay una democracia. Y nosotros, desde luego, en mi caso yo, les decíamos que si no fuera tan triste, si no hubiera tantos encarcelados injustamente, sin presunción de inocencia, incluso por actividades que pueden ser predelictivas, y así hay miles y miles de encarcelados, y no hubiera tantos muertos y tantos apartados por la dictadura, desde luego no sería triste, sería una burla, pero desde luego es muy triste. Dicen que hay una democracia, nosotros les decimos que es una dictadura que está acabando y está sojuzgando al pueblo cubano. Pero es que además se arrogan la representatividad de la democracia. Ellos dicen lo que es democracia y lo que no lo es. Es eso de la cultura y la conciencia y la moral está en la izquierda. Oigan, que no, que ustedes no han inventado la moral.
Ustedes han destruido la moral de las personas porque quieren colectivizar, quieren acabar con la identidad de los individuos y con el criterio propio y libre que tenemos cada uno de nosotros. Nos quieren convencer de lo que no es, pero son de verdad unos grandes artífices de darle la vuelta a 180 grados a todos. Cuba es una democracia cuando Cuba es la mayor dictadura comunista que tenemos en estos tiempos. Es increíble que en ese parlamento haya una comisión de derechos humanos que quiere apoyar ese acuerdo de paz en Colombia. Acuerdo de paz, por otro lado, que fue rechazado por los mismos colombianos y que le quiere dar a violadores de niños, como muchos de los terroristas del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC, un escaño. Es decir, no tienen... Después van de feministas, después van de defensores de la infancia, pero todos estos que han sido unos secuestradores, unos asesinos y unos pedófilos, les están de acuerdo en que les den un escaño por la cara, porque es lo que ellos piden, no porque los haya votado la gente, sino porque en el acuerdo ese de paz se les dan varios escaños gratuitamente. Una auténtica... Así es. Fue otra proposición no de ley, también en la Comisión de Derechos Humanos, en la que pretendían, bueno, pues el apoyo, ¿no?, a el proceso de paz y castigar o culpabilizar al gobierno de Colombia por no echarlo adelante. Pero es que además no hacen ni los deberes. Ellos tienen ya una idea preconcebida. Ellos presentaron esa proposición no de ley en febrero, antes de la pandemia, y se quedaron con el último informe de Naciones Unidas de marzo pasado. Yo les tuve que recordar que había otro de marzo a junio, al 27 de junio, y en ese informe, después de la pandemia, además se estaba hablando por el alto comisionado de las Naciones Unidas para la verificación de este mal llamado, entiendo yo, proceso de paz, decía que es que el gobierno no podía haber hecho más, todo lo contrario. Si había irregularidades, si había crecido la delincuencia, era precisamente porque los malos aprovechan siempre estas situaciones de debilidad de la sociedad, fruto de la pandemia, ¿no? Pero que, desde luego, no había ninguna responsabilidad, sino que lo que requería Naciones Unidas incluso era más presencia del Estado en algunas zonas, ¿no? Entonces, en fin, lo que ocurre en este caso es que nosotros, desde luego, ni tenemos competencia para meternos con la soberanía nacional de otro país, de otra nación. Segundo, como tú has dicho muy bien, hace 4 años en referéndum, el pueblo soberano de Colombia no quiso, votó en contra de ese acuerdo de paz con los terroristas de las FARC. Y luego le dieron un lavado, hicieron un cambio ahí un poco extraño en la Asamblea para cambiar el voto. Pero el pueblo soberano dijo no a ese acuerdo con los terroristas. No se puede por las armas provocar un proceso de paz, como ha ocurrido, por desgracia, también en España, con la ETA, que ahora están sentados en nuestros parlamentos, ¿no? Y, desde luego, con el Ejército de Liberación Nacional, muchísimo, muchísimo menos. Bueno, vamos a hablar de la situación de cara al verano, preocupación absoluta en Valencia, en todo lo que es la Costa Blanca, porque los ciudadanos británicos no puedan veranear en la comunidad. Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, ha dicho que se habilite un corredor seguro entre Valencia y la Costa Blanca. ¿Es esta la mejor solución para el problema del turismo, José María? Bueno, en todo caso, no depende de Ximo Puig, es que depende del gobierno nacional y, sobre todo, depende también del gobierno británico. Yo creo que las medidas que se quieren poner fuera de tiempo no sirven para nada, son parches que solo cara a la galería. Eso no puede funcionar. Lo que tendría que haber funcionado es el haber tomado las medidas necesarias con antelación para que esto no se produjera y, desde luego, tener unos políticos, como Dios manda, que sepan negociar con otros gobiernos. Recordemos que el Reino Unido está en una situación también de rebrote o incluso todavía de pandemia probablemente superior al que nos encontramos en algunas zonas de España, como la Comunidad Valenciana. Hay que negociar bien, no hay que buscar por separado unas soluciones a posteriori que no van a llegar, cuando además ya todas las pernoctaciones han sido anuladas, han sido canceladas, porque nadie se arriesga a venir aquí y que su gobierno luego no les deje entrar o tengan que estar en cuarentena.
Bueno, no sé qué le habrá aparecido a Simón Puig que Fernando Simón se alegre de que no vengan los turistas ingleses. Me imagino que en la Costa Blanca estarán encantados, ¿no? Con estas declaraciones de este personaje. Esto demuestra el nivel de las personas que nos dirigen, por desgracia, ¿no? Y que nos gobiernan o nos desgobiernan a todos los españoles. Este señor, en una fase de muchos picos, de mucho rebrote en nuestro país, pues se había ido a Portugal a practicar snorkel. Eso un político, como Dios manda, una persona de Estado, además en la situación en la que se encuentra él, que es el máximo representante o el máximo, digamos, dirigente del tema de la crisis sanitaria, no se puede hacer. Si no hay vacaciones, no hay vacaciones. Muchos españoles están enfermos, todavía muriéndose algunos, y desde luego sin poder tener un céntimo, ya no para salir de vacaciones, sino para comer. Eso no se puede hacer, marcharse y luego además decir que si no vienen, que no pasa nada. Entiendo que el señor Ximo Puig no es tan loco como el señor Simón, pero desde luego las medidas que ha tomado han llegado tarde, han sido malas y desde luego no van a solucionar esta situación. Bueno, quiero preguntarle también por lo que ha pasado en el Congreso. O sea, ha sido toda una sorpresa la moción de censura que ha presentado Vox. Se están defendiendo ahora diciendo que desde el gobierno que es una moción de censura contra Casado. De todas formas, es evidente que Casado va a tener que retratarse, pero ha sido todo un puñetazo en la mesa en términos políticos por parte de su formación, del líder, de Santiago Abascal. ¿Qué le ha parecido? Bueno, en realidad en esta situación en la que nos encontramos, los políticos tenemos la obligación de tomar medidas y tomar medidas serias. No estábamos hablando de la irresponsabilidad del señor Puig, que por cierto hace una semana estaba en Formentera, cuando ya había rebrotes aquí en la comunidad. Estamos hablando del señor Simón. Y bueno, pues todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestro presidente Santiago Abascal y nuestro partido la ha asumido desde el primer minuto, desde el minuto uno. No me compete a mí hablar sobre la moción de censura, pero como, si quiere, como español o como representante del partido aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? En la provincia de Valencia, bueno, lo que me parece es una medida de gran responsabilidad, me parece una medida de gran seriedad, me parece una medida que pretende que poner freno a la ruina, al desastre que nos viene a todos los españoles. Ahora, lo único que le preocupa a este gobierno de la insensatez y de la incompetencia es aprobar unos presupuestos para poder permanecer 2 años más en la Moncloa. Ante esa situación y con la pandemia encima y con la crisis económica y social, lo que hace nuestro partido es decir, señores, vamos a tomar las riendas, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a evitar entre todos, desde luego como personas de Estado, poner solución cuanto antes a esta ruina a la que se nos está llevando a los españoles. No se trata de hacerle el juego a nadie, no se trata de hacer que nadie tenga que descargarse. Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Vox las ha asumido desde el primer día y nuestro presidente Santiago Abascal, desde luego, siempre ha estado a la altura de la situación. A nosotros sí nos importan las personas y ese es el único objetivo que tenemos. El otro día me comentaban nuestros diputados nacionales que no les han dado fiesta, que no van a tener vacaciones. Nadie vamos a tener vacaciones, porque en esta situación en la que España se encuentra, todos tenemos que estar a la orden para buscar las soluciones cuanto antes. Bueno, pues lo lamento por ustedes, yo sí me voy a tomar unas vacaciones. Tengo casa en Alicante, así que ustedes sigan trabajando y nosotros los periodistas vamos a intentar descansar un poco, que bastante tuvimos todos estos meses de pandemia. Así que José María Llanos, presidente de Vox Valencia, un placer como siempre y esperamos que este verano sea, bueno, se va a poder pasarlo lo mejor posible. Visto lo visto va a ser muy difícil, pero que sepáis que desde aquí, bueno, toda nuestra suerte y les deseamos toda la suerte y nuestro apoyo para lo que viene.
Muchísimas gracias, Luis, de verdad. Y bueno, ha sido un placer, como siempre, estar un ratito comentando contigo y con tus oyentes. Y bueno, simplemente, pues lo que tú dices, ¿no? Que a ver si los rebrotes cesan, a ver si podemos, ya que no estás en el Reino Unido, tienes la suerte de poder acompañarnos aquí en nuestra magnífica Costa Blanca y en toda nuestra costa mediterránea de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues nosotros algunos ratitos nos tendremos que tomar porque es preciso, pero desde luego estaremos siempre ojo a visor para estar en el sitio que nos corresponde y defender con responsabilidad y con rigurosidad a todos los españoles. Muchísimas gracias, Luis. A ti, José María. Hasta luego.